lo explica claramente que nuestro código mantiene oralidad en las medidas cautelares, pero también tenemos un proceso oral en el 1281 del Código Judicial, establece un procedimiento oral. A mí me gustaría escuchar a la mesa, inclusive a los extranjeros, qué podemos proponer para que la oralidad llegue, no full, totalmente, a nuestro sistema judicial civil. Pero ¿qué podemos proponer si ya tenemos las herramientas? Tenemos un código que establece la oralidad en las medidas cautelares y tenemos proceso oral también. En este caso, me gustaría escuchar qué propuesta podemos hacer con estas dos herramientas para poder ir implementando lentamente esa oralidad en el sistema civil panameño. Bueno, en primer lugar, como lo señalé, la responsabilidad es de parte de nosotros los docentes en la universidad, que hemos acostumbrado a los estudiantes a el proceso escrito. Señalaba que incluso el código establece, creo que en el artículo 1228, que las partes de común acuerdo, aunque no se establezca, pueden escoger la vía oral. Pero esto es un mito en la práctica y explico por qué. En primer lugar, el código establece que para los procesos de daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito mayores de 5.000 balboas, las partes, el trámite es oral. Sin embargo, aunque el código establece que ese trámite es oral, las partes pueden escoger el sistema escrito y nos hemos acostumbrado a escoger el trámite escrito haciendo de la mano inmediatamente de las medidas cautelares para asegurar el derecho material. Entonces, era lo que explicaba y que está de moda con Erika Ender en ese disco. O sea, este primer paso, pasito a pasito, es importante, porque tiene que haber un cambio de mentalidad, y un cambio de mentalidad conlleva, tanto para el abogado como para el juez y para los docentes, el hecho de que la oralidad no es que no se va a implementar, sino que es una realidad. Es una realidad, y explicaba lo del sistema penal acusatorio en las estadísticas que manejamos en la Corte, en donde el 95% de los procesos los lleva la defensa pública. Aquí tenemos un juez de garantía del segundo distrito judicial, además de ser una persona acuciosa y estudiosa. Él puede darnos testimonio de la manera como los abogados, ¿verdad?, de la defensa privada han sido desplazados poco a poco por la defensa pública. Eso no puede ocurrir para la justicia civil. Tenemos que prepararnos, y la preparación comienza con estos diagnósticos y con el cambio de las mallas curriculares en las universidades, en el aspecto de que sea enseñado el proceso con otra perspectiva. Entonces, por allí comenzamos. Yo pienso que el artículo 1281, el único proceso que en realidad funciona es la impugnación de los acuerdos societarios. Creo que de los repartos que reciben los jueces, uno en un año o 2 años, 2 en un año, y aquí no me dejarán mentir los jueces que están presentes. Entonces, no funciona. No funciona porque nos hemos adecuado a este modelo que, como lo dice Ramón, el papel aguanta todo, no se sonroje. Entonces, es el primer defecto que tenemos. Y esto va a depender de una aptitud con P para los efectos de la eficiencia de la solución de los conflictos. Yo soy un convencido que la implementación del sistema oral en Panamá,
con algunas instituciones como la audiencia preliminar, el proceso monitorio, vamos a tener otro rostro de la Administración de Justicia, un rostro más humano, pero además de eso se va a requerir de mayor cantidad de jueces. ¿Por qué? Porque no podemos recargar una justicia oral con los mismos funcionarios que tenemos o con la misma infraestructura que existe a nivel de los distintos tribunales. Somos 4 millones de habitantes aquí en Panamá y seguimos teniendo una infraestructura de mediados del siglo XX. Partamos de ese hecho. Entonces, si no hay un cambio total de la sociedad, no es un cambio únicamente de normas. No vamos a introducir la oralidad porque vamos a hacer un código copiando el modelo costarricense o el modelo colombiano y vamos a hacer una norma donde vamos a establecer que la audiencia es oral. Seguiremos haciendo copias sin una adecuada transformación de la cultura que es el todo. Entonces, el ciudadano, la sociedad tiene que entender que el cambio es, que ellos son parte del cambio. Fíjense las primeras deficiencias que hay cuando los jueces de garantía sustituyen o establecen medidas distintas a las tradicionales, como la detención preventiva. Hay una reacción. Entonces, esa reacción lleva a la crítica a la Administración de Justicia, señalando que la Administración de Justicia que se ha establecido es para establecer la impunidad, nada más alejado de esa realidad, sino que hay un cambio de medidas y de implementación de un sistema del cual los medios de comunicación, los docentes y la sociedad en su conjunto es parte de ese cambio, o tiene que ser parte de ese cambio. De manera que, para poder que haya una implementación de la oralidad en forma eficiente, tenemos que transformar las mallas curriculares y saber que la formación de los futuros profesionales del derecho tiene que estar en esa dirección. De lo contrario, los cambios van a ser cosméticos, van a ser cambios de normas sin cambio del sujeto que va a aplicarla o que va a utilizarla. Para que quede en el anecdotario, cuando aportas de entrar a regir el sistema adversarial acusatorio en Colombia, alguna institución universitaria contrató un prestigioso actor para enseñarle a los potenciales abogados y estudiantes cómo se maneja el proceso per se, como si fuera una actuación, ¿vale? Y resulta que en el modelo adversarial están sentadas las partes. Entonces, el problema es no cómo me comporto desde el punto de vista corporal, sino cuál es la capacidad de argumentación que yo tenga frente al problema. Y eso supone, efectivamente, magistrado, un cambio de pensum. Si aquí hay profesores del área de procesal, que muy seguramente los hay, pues van a tener que empezar desde ya a incorporar la nueva dialéctica que impone las prácticas, tanto civiles como comerciales. Y hay que escuchar a estudiantes, hay que convertirlos básicamente ustedes en unos cultores de ese profesional que espera el futuro, que son los abogados que por oralidad y por excelencia tienen la capacidad de llevar un mensaje para convencer a un destinatario de ese mensaje. Yo me voy a permitir ser un poco retador. Estaba buscando aquí esos cosas que mandan por los chats, que me gustó mucho, y decía algo así como, no lo encontré, decía, ¿qué diferencia existía entre los japoneses y los latinos? Entonces decía que en Japón, si algo que parecía imposible hacerse, alguien lo hacía, la actitud de la persona era, yo también puedo hacerlo. Y si algo que no se podía hacer, nadie lo había hecho, la actitud de la persona era, entonces yo seré el primero en hacerlo. Los latinos, nosotros los latinos, parecía que tuviéramos una concepción diferente.
Si algo no se podía hacer o sonaba imposible hacerlo y alguien lo hizo, pues que lo haga él. Y si algo es difícil o imposible hacerlo y no lo ha logrado, ¿y por qué tengo que ser yo? Digamos que los códigos procesales, muchos tienen algunos elementos que facilitan la oralidad. Aquí he escuchado atentamente que ustedes tienen igualmente algunas disposiciones que facilitarían la oralidad, pero que en la práctica no se verifican. El reto es ese. El reto es, si me permiten, con el mayor de los respetos, atrévanse. Los jueces, atrévanse. La primera, lo digo con mucho orgullo, la primera vez que se utilizó un teléfono para hacer una audiencia fue en el año 97. Yo era juez civil del circuito e hice una audiencia por teléfono. En esa época, ustedes se acordarán, eran los Motorola gruesos, que parecía una panela, una cosa. Me recuerdo, la parte de demandante estaba en Francia. Me decían, pero eso no se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer? Dígame por qué no se puede hacer. Nosotros teníamos una ley que acababa de salir que decía los jueces deben procurar el uso de las tecnologías. La mayoría decía, pero necesita reglamentación. Hagámosla. La Corte Suprema, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia en el año 2008-2009, en el trámite de una acción de tutela, una acción de amparo, necesitando un testimonio, cogió el teléfono, llamó a la estación de policía, dijo, necesito que me ubiquen urgentemente a fulanito de tal, díganle que necesito hablar con él, que recibirle una declaración, y efectivamente lo llamaron, lo pasaron al teléfono y recibió la declaración por teléfono. Con esto último estoy destacando la importancia del ejemplo de las cortes. Entonces necesitamos por un lado jueces que se atrevan a dar el paso adelante, a aprovechar esas pequeñas herramientas que pueden dar las legislaciones, y dos, un aval de las Cortes Supremas que digan, eso que estás haciendo sí se puede. Por ejemplo, en Colombia, cuando se implementó la acción de tutela, la Constitución dijo, eso en 10 días, y son 10 días. Muchos jueces dijeron, eso que coja turno, son 2 meses, 3 meses, en fin, lo que vaya. Hasta que la Corte Constitucional dijo, señores jueces, son 10 días. Desde ese momento, 1993, son 10 días. Aquí tienen mucho que jugar, más allá de lo que diga la ley, la actitud y el ejemplo. Bueno, no voy a dejar de dar mi opinión, ya que la pidieron para todos los que no somos panameños de nacimiento. Además de estar de acuerdo de que es un tema de capacitación y que es un tema de atreverse, yo les diría que hay que derogar ese artículo que le permite a la parte escoger el procedimiento y que en el código nuevo no pongan una norma donde le permitan a la parte escoger escritura o oralidad, porque eso es hacerle un templo a una costumbre arraigada que tenemos, como ya se ha dicho, desde hace muchos años. Con esta intervención damos por terminado el periodo de preguntas y respuestas. Procedemos a entregar los certificados de participación a nuestros conferencistas. Magistrado Marco Antonio Álvarez. Magistrado Hernández León Batista. Magistrado Abel Zamorano. La honorable señora juez María Teresa García. Doctor Jorge López.
y el doctor Ramón Peláez Hernández. Agradecemos a todos su valioso tiempo, contribución y aporte para todos los asistentes en esta jornada matutina. Damos por finalizada la misma.